Hola amigos, el día de hoy tejeremos un gorro a juego con un suéter en talla de 3 a 6 meses, a 2 agujas. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo gorro. Es para niño o para niña y está tejido a 2 agujas. Es una talla de 3 a 6 meses y recuerdan que en un tutorial anterior hemos tejido un suéter a juego con este gorro. Así que espero que se queden y disfruten de este tutorial muy lindo. Empezaremos montando 77 puntos en las agujas de 3.5 milímetros y si ustedes recuerdan el suéter que tejimos anteriormente, que es a juego con este gorrito, la espalda es igual, es con la misma cantidad de puntos. Si deseas, aquí en caja de descripciones te voy a dejar el enlace por si quieres ir a ver este suéter a juego con el gorro. Montarán los puntos de la forma que más les guste. En esta oportunidad estoy montándolo con crochet, ya que el suéter también lo hice con el crochet. Y si no sabes montar de esta forma y quieres aprender, aquí arriba o en caja de descripciones también te voy a dejar 8 maneras diferentes de montar puntos. Una vez que tengamos montado los 77 puntos, empezaremos a tejer 10 hileras en punto musgo. El punto musgo es tejer todo en derecho, tanto por adelante como por detrás. Voy a continuar tejiendo hasta tener las 10 hileras y luego nos vemos para empezar a tejer con los patrones. Ya tejí las 10 hileras en punto musgo, así se está viendo. Vamos a medir y tiene 2,5 centímetros. Lo siguiente que vamos a hacer es continuar ya leyendo los patrones. Estos mismos patrones son los mismos del suéter que habíamos tejido. Igual lo vamos a volver a repetir. Recuerden que estos patrones los pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Y recuerden también que se lee de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. En esta ocasión la primera hilera, ven que todo es raya vertical. La raya vertical significa tejer en derecho. Por lo tanto, esta primera hilera es todo en derecho. Ahora continuamos con la hilera número 2. Podemos ver en los patrones que los dos primeros puntos es una raya horizontal. Quiero que recuerden que estos patrones se leen tal como se debería de ver la parte de adelante del tejido. Por lo tanto, si es en revés, tenemos que tejer lo contrario en derecho. Así que tejemos 2 derechos y ahora vemos 13 rayas verticales, por lo que lo tejemos en revés. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. 12, 13 y volvemos a repetir toda esta hilera igual. 2 derecho y 13 revés. Nos vemos en la hilera 3. Continuamos con la hilera 3, donde tejeremos 6 puntos en derecho. 6 derechos y la montañita inclinada hacia la derecha es tejer 2 puntos juntos. El círculo es una lazada, luego viene un derecho, nuevamente una lazada. Y el siguiente símbolo, que es como una montañita inclinada hacia la izquierda, es tejer disminución simple. Retiro sin tejer, tejemos, lo levanto y montamos. Ahora son 10 puntos en derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y volvemos a repetir. 2 puntos juntos, una lazada, derecho, lazada, disminución simple. Nuevamente 10 puntos en derecho y así ustedes van a continuar esta hilera 3.
Hilera 4. En la hilera 4 y a partir de ahora todas las hileras de la parte de atrás en estos patrones se va a tejer de la misma forma. Solo voy a hacer esta hilera ya que es repetitivo y las siguientes hileras en número par, o sea la hilera 2, 8, 10, ustedes lo harían de esta forma. Empezamos con 2 puntos en derecho, luego 6 en revés. 5, 6. Ahora entre lazada y lazada, este de acá, un derecho y repetimos 1, 2, 3, 6 revés y acá otra vez 2 derechos, 6 revés, un derecho, 6 revés y 2 derechos. De esta forma van a continuar repitiendo 6 puntos, 2 derechos, 6 puntos, 1 derecho, 6 puntos, 2 derechos, 6 puntos, 1 derecho y así hasta terminar y nos vemos en la hilera 5. Ahora nos toca la hilera 5 donde empezaremos con 5 puntos en derecho, 2, 3, 4, 5 y aquí vamos a repetir, ven donde estaba el diseño anterior, con 2 puntos juntos, una lazada y estos 3 puntos centrales serían como un derecho, un revés, un derecho, lazada y nuevamente disminución simple. Ahora hacia el otro lado serían 8 puntos en derecho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y volvemos a repetir aquí, ven, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, un revés, un derecho, una lazada y disminución simple y se vuelve a repetir 8 derechos y otra vez vuelven a hacer este de acá. Nos vemos en la hilera 7. La hilera 6 ustedes lo tejen igual que en la hilera 4. Así que nos vemos en la hilera 7. Así se está viendo hasta el momento y nos toca la hilera 7. Para la hilera 7 empezaremos con 4 puntos al derecho. 4 al derecho y nuevamente aquí viene el diseño. 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, disminución simple, una lazada, disminución simple. Ahora serían 6 en derecho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y volvemos a repetir 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, disminución simple, una lazada, disminución simple y repetimos 6 derechos y otra vez el diseño de las lazadas. Nos vemos en la hilera 9. Hilera 9 empezaremos con 3 puntos en derecho y nuevamente aquí están 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada y los 3 puntos centrales serían un derecho, un revés, un derecho, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple. Ahora son 4 puntos en derecho, 2, 3, 4 y volvemos a repetir
2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada, un derecho, un revés, un derecho, lazada, disminución simple, lazada y disminución simple, y vuelven a repetir 4 derechos y otra vez toda esta parte, y así hasta terminar. Esta es la hilera 9. La hilera 10 ya saben cómo se teje por la parte de atrás. La hilera 11 se teje igual que la hilera 7. La hilera 13 se teje igual que la hilera 5. Y la hilera 15 se va a tejer igual que la hilera 3. Así que si no recuerdan, retrocedan el video y fíjense esa parte o guíense de los patrones. Sé que ahí ya pueden continuar haciéndolo solos. Voy a terminar entonces hasta la hilera 15, 16 sería atrás y nos vemos en la hilera 17 o la hilera 1 nuevamente porque ya no sería con patrones. Y acá lo tenemos ya listo y tal como les indiqué, repetí las hileras al igual que en la hilera 7, 5 y 3. Acá también 7, 5 y 3. ¿Ven? Ahora vamos a tejer 4 hileras en punto musgo y 4 hileras en punto jersey. El punto musgo es igual que este, así que 4 hileras y luego 4 hileras en punto jersey. Y nos vemos ahí para... Aquí les traigo el suéter, ven, para que vean que vamos a repetir. Si ya vieron este suéter, es igual. Estamos ahora aquí, se van a hacer las 4 hileras en punto musgo y luego 4 hileras en punto jersey y nos vemos para explicar estas lazaditas que serían prácticamente igual que la hilera 1, así, ven, intercaladas. Les muestro cómo voy avanzando. Están las 4 hileras en punto musgo y las 4 hileras en jersey. Ahora vamos a continuar tejiendo el diseño de lazadas. Empezamos con un derecho, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, disminución simple. Ahora la separación será de 9 puntos en derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y volvemos a repetir 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada y disminución simple. Nuevamente 9 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada y disminución simple. Y van a seguir esta hilera de esta forma, las 7, luego van a tejer 7 hileras en punto jersey o en puntada jersey y en la octava hilera vuelven a repetir estas lazadas y las lazadas lo harán de forma intercalada. Aquí traigo el suéter, es la parte de la espalda y ven, así van a ir tejiendo. Se ha tejido 7 hileras, en la octava vuelven a hacer. ¿Y cómo lo vuelven a hacer? Como aquí hay 9 puntos, el del medio, ¿sí? Una vez que hacen la disminución simple cuentan 4 puntos, en el quinto viene a ser, el quinto punto viene a ser este acá del centro, ¿ven? Así para que vayan haciendo intercalado. Cada 7 hileras en la octava y van a tejer 3 diseños, 1, 2, 3. Terminan y tejen 3 hileras más y ahí nos vemos para continuar. Y tal como les indiqué, continúe tejiendo. Ven, nosotros nos quedamos en la parte de aquí abajo. Ya están las 4 hileras en punto musgo, 4 hileras en jersey y aquí están las lazadas intercaladas. Ven, entre este y este acá eran 9 puntos y aquí en el centro durante 3 veces, 1, 2, 3 y al terminar tejí 3 hileras más
y ahí nos quedamos. Ahora, recuerden que debemos de mantener los 77 puntos. Y ahora voy a medir cuánto tiene de ancho de un extremo al otro. Tenemos 35 centímetros de ancho y de altura unos 15 centímetros. Lo siguiente que vamos a hacer es separar los puntos. Y aquí yo ya coloqué unos ganchos, unos marcadores. 25 puntos en el lado derecho, en el centro queda 27 puntos y en el otro lado 25 puntos más. La suma es de 77. Estos 25 puntos vamos a cerrarlos y vamos a hacerlos juntos. El primer punto lo pasamos sin tejer, tejemos el que sigue y este levantamos y montamos, tejemos y montamos, tejemos y así vamos hasta completar 25 puntos que cerramos. ...24 puntos, retiro esta marca y un punto más para que sean 25 puntos en disminución. Ahí. Ahora tejo todos estos 27 puntos centrales, o mejor dicho, tejemos todo hasta llegar hasta el final de la hilera. Ya estoy casi al final de esta hilera. Volteo. Y por la parte de atrás vamos a cerrar los 25 puntos hasta la marca, dejando los 27 puntos en el centro. Y vamos a pasar el primer punto sin tejer, tejemos el siguiente y como estamos en la parte de atrás, hacemos la disminución en revés. 1, ya estamos terminando de cerrar acá los puntos, retiro esta marca y disminuimos el punto número 25. Así ya tenemos aquí los 27 puntos en el centro. Y vamos a continuar tejiendo con estos 27 puntos. Más o menos unos 5 de estos diseños vendría a ser o 15 centímetros de altura. Una vez que lleguen ahí nos vemos para continuar con el gorrito y debemos de mantener los 27 puntos hasta llegar hasta los 15 centímetros de altura. Como les mostré, he continuado tejiendo. Ahora creo que pueden observar mucho mejor así estirado que continué con los 27 puntos tejiendo todo recto y fueron 5 diseños tal como les indiqué. 1, 2, 3, 4, 5 y tejí la parte de atrás y ahí me quedé. Ahora, una vez que estamos así, voy a sacar de este lado unos 40 puntos y de este otro lado 40 puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya que estamos aquí, con ayuda de esta aguja o también podemos utilizar un crochet. Vamos a hacerlo con crochet, creo, para que ustedes puedan ver mucho mejor. Y vamos a sacar de aquí no, es de este extremo, ¿sí? Por cada hilera. Aquí en el primero, ¿ven? Ya con ayuda de la lana que estamos acá, jalamos y coloco en la aguja. Aquí ajustamos para que no se estire. Ahí la puntada. 1. En el que sigue aquí 2, 3, 4, 5,
39 y 40 puntos exacto. Tal vez a ustedes les salga un poco más o un poco menos de puntos, no se preocupen. Y en el mismo lado, cuando lleguemos aquí, tenemos que sacar la misma cantidad. En esta parte voy a tejer la primera hilera hasta terminar en derecho, porque vamos a hacer unas 4 hileras en punto musgo. Entonces, como recién hemos sacado los puntos despacio, porque va a estar de repente un poco ajustado, ya estoy llegando al final de esta parte. Así, llegamos acá y igual del otro lado, de este lado no, sino de aquí, sacamos nuevamente 40 puntos, tal como hicimos en el otro lado. ¿Ven? Con la ayuda del crochet, si desean, aquí en el primer punto, jalamos y colocamos acá. ¿Ven? Así. Y ya ustedes continúen sacando y nos vemos para continuar tejiendo. Vamos, 2. Así se está viendo, ven que sacamos los 40 puntos por cada lado y sumamos 40 más 27 más 40 da un total de 107 puntos. Y como pueden ver, he tejido 4 hileras en punto musgo. ¿Ven? Ahí está. Ahora vamos a hacer un pasacintas muy sencillo. Aquí empezamos con el primero, no voy a tejer aquí, el segundo tejo y ahora sí, 2 puntos juntos va a ser y una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada, 2 puntos juntos, una lazada y así hasta terminar. Una vez que terminen, tejen 4 hileras en punto musgo y ahí nos vemos para ya cerrar los puntos. Así se está viendo el pasacinta. He tejido 3 hileras y ahora en la cuarta es donde voy a cerrar, que es por la parte de adelante. Les había dicho 4 hileras que tejan, pero no, son 3. Y en la hilera cuarta es donde cerramos, que sería como ya hemos hecho anteriormente. Ven, el primero no tejo, tejo el segundo y montamos. Ven, tejemos y montamos y así vamos a continuar cerrando los puntos hasta terminar. Y aquí ya pueden ver que hemos cerrado todos los puntos, fíjense, del pasacinta, que queda de esta forma, todo cerrado. El diseño es para este lado y estas partes abiertas ahora lo vamos a coser con ayuda de una aguja para lana o aguja punta roma, que voy a ir por aquí para amarrarlo. A ver, por atrás. Y aquí un pequeño nudito. Y ahora sí, empezamos a coser en este lado. Vamos a tomar de acá primero de un lado un punto y de este otro lado también así. Vamos a coger un lado no estoy ajustando todavía para que vean bien. ¿Ven? ¿Ven? Así, ahora sí voy a jalar y se une. ¿Vieron? Y siempre recto del mismo. De acá, de un lado y luego del otro.
Acá terminamos, llegué aquí, pasamos para el lado de atrás para asegurar. Unas 3 vueltas y jalo. Y ya que estoy con la aguja y la lana en esta venita que ha quedado de lo que hemos cosido, pues podemos ir pasando así para esconder. Cortamos y fíjense cómo ha quedado esta parte. Bien, voy a coser este otro lado y luego nos encontramos en el pasacinta. Y aquí ya tengo el gorro donde hemos cosido ambos lados. Fíjense, queda de esta forma, ¿sí? Por atrás, y esta es la parte de adelante. Ahora, para el pasacinta quería utilizar una cinta de color amarilla a juego con este gorro. Pensé que tenía, pero solo tengo una en color crema, así que le voy a poner. Creo que también queda muy bonito, ya que esta lana es amarillo con un poco de crema, ¿sí? Y le voy a colocar. Si ustedes desean, también pueden tejerlo con a crochet con la misma lana, y simplemente es pasar así por cada agujerito. ¿Ven? Vamos a ir pasando. Al final también pueden quemar acá un poco la cinta para que no se vaya deshilachando. Y aquí ya tenemos terminado, ya pasé por el pasacinta y lo he amarrado. ¿Ven? De esta forma queda el gorrito muy bonito, y como les dije, aquí ustedes si desean lo pueden tejer también, ¿sí? A crochet. Fíjense, quedaría así muy lindo y por atrás de esta forma. Y espero que les haya gustado tejer este lindo gorro en talla de 3 a 6 meses. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.